Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Hoy con un tema que se tomó las universidades y este martes incluso algunos colegios, las denominadas tomas feministas que abogan por terminar con la denominada educación sexista y también con los abusos, sobre todo hacia alumnas. Un tema que dejó en evidencia la inexistencia en Chile de legislación que castigue el acoso sexual en universidades y colegios, así como la bajísima cantidad de planteles de educación superior que cuentan con protocolos contra el abuso. Y de existir, en muchos casos, estos requieren una urgente modernización. Tema contingente y en el que también queremos que ustedes participen a través del voto de nuestro fanpage 24horas.cl respondiendo a la siguiente pregunta que revisamos a continuación. Obviamente tiene que ver con el tema de nuestro panel hoy día en Vía Pública. ¿Has sido o fuiste víctima de acoso en un aula, en alguna clase, en la universidad? Sí, es una práctica recurrente. Sí, aunque son casos aislados. Nunca me ha pasado ni a mí ni a mi entorno. No, pero he escuchado. Son las 4 alternativas en esta pregunta en el fanpage de Vía Pública 24horas.cl. Vamos a la pausa y volvemos con el panel, con la discusión de las tomas feministas que se tomaron universidades. Incluso hoy día hubo una toma en el Instituto Nacional, pero de parte de alumnas del Carmela Carvajal y del Liceo 1. Segundos de pausa y volvemos acá a Vía Pública. Una educación abiertamente sexista y discriminatoria con la mujer y minorías sexuales es la denuncia de más de 100 alumnas de Derecho de la Universidad Católica. Algunos de sus profesores las mandaban a criar a sus casas, u otras frases de abierta discriminación sexual. Denuncias que abrieron la puerta a otras, pero de abusos y acoso que según las alumnas no recibieron la respuesta que ellas esperaban. Cintia Rubio con la nota y volvemos al panel aquí en Vía Pública. En 2017 escuchamos, las mujeres entran a Derecho para que los hombres egresen. Este año escuché, a las niñas por favor, anoten con letra clara para sus compañeros. Hoy escuchamos que el que una mujer no quiera tener hijos es antinatural. Frases de hace años, frases recientes, todas enmarcadas según las alumnas de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica en una forma de enseñar arraigada en esta y en tantas otras instituciones tradicionales del país, las mismas que tras las acusaciones de educación sexista se han visto obligadas a tomar medidas. Sí, por supuesto que es preocupante y por eso estamos pidiéndoles a todas que revisiten este tema, que se lo tomen en serio. Es un tema delicado que requiere un trabajo profundo. Pero los cuestionamientos no son solo por la supuesta educación sexista, y es que hasta ahora los problemas son mucho más profundos. Chile no ha legislado el acoso en las universidades. Ejemplo de ello es que solo 1 de cada 10 entidades cuentan con un manual de acción en casos como este. A eso se suma que los protocolos existentes en la mayoría de los casos hablan de violencia sexual, pero no de acoso. Por lo tanto, según sus alumnos, son completamente insuficientes. Me ha afectado bastante. Una de las primeras situaciones que sufrí fue en primer año, cuando llegué con short y polera a una clase, pleno verano, principios de marzo, en donde un profesor me dijo si yo iba a un topless o a clases. Una forma de tratar a las alumnas que no se frenan ni siquiera en un momento tan complejo como el examen de grado. A pesar de ello y por posibles consecuencias, todas las alumnas prefieren no mencionar los nombres de los docentes. Pero me puso en una situación muy incómoda porque insistió en este trato de linda, de tontearme durante todo el examen. ¿Cómo no entiende lo que le estoy diciendo? Y me explicaba de nuevo, pero me cambiaba el ejemplo. Entonces me ayudaba a confundirme al final. Frases de los docentes que fueron rechazadas a través de un comunicado de la universidad, en el que también llamaron a ser cuidadosos y a denunciar oportunamente estas situaciones. Yo no digo que no hayan profesores hoy día que efectivamente son muy machistas y que efectúen este tipo que digan este tipo de frases, pero más bien es una situación excepcional, no corresponde al profesorado de la universidad. En general, todos estamos bastante alineados con lo que es la sociedad actual. Educación que según las alumnas está muy lejos de la equidad de género, pero que esconde en sus pasillos historias de acoso y abuso sexual entre pares, que según denuncian la universidad jamás supo tratar de manera correcta. Lo denuncié a la DAE y
lo que a mí me pasó fue fuera del contexto universitario. Fue en un carrete con mis amigos, algo que le puede pasar a cualquiera. Y como fue en ese contexto, el protocolo no lo incorpora y no podía tomar mayores sanciones como un sumario o una investigación. Un caso en el que, a pesar de la petición de ayuda, no hubo medida alguna para el supuesto agresor. Una universidad en la que no solo hubo abusos, según denuncian sus alumnas, sino que también acosos, pero esta vez de carácter homosexual, y frente al que al parecer tampoco hubo medidas inmediatas. A mí mi acoso me cambió la vida. O sea, te lo digo literalmente ahora, yo siempre lo he reconocido. Yo soy una persona distinta desde que... Perdón. Yo soy una persona distinta desde lo que viví. O sea, solidarizo mucho con la causa y esto me ha ayudado a replicar la lógica feminista desde un discurso de diálogo que siento que es demasiado necesario. Causas que también fueron respaldadas por los estudiantes secundarios que demostraron su descontento a través de la toma del Instituto Nacional, esta vez protagonizada por mujeres que pedían fin a la educación machista. Ya vamos a conversar de este tema aquí en Vía Pública. Tenemos 4 invitados. Teresa Valdés, socióloga y presidenta del Observatorio de Género y Equidad. ¿Cómo le va, Teresa? Hola, mucho gusto. Magdalena Lira, presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho de la Católica. Magdalena. Vicente Salinas, presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional. ¿Cómo te va, Vicente? Bien, bien. Y Francisca Ochoa, estudiante de la Facultad de Economía y Negocios de la Chile y representante de la Asamblea de Mujeres en la FEN. A ver, Magdalena, quiero partir contigo porque en la nota se centraba la nota de Cintia Rubio, sobre todo el tema de lo que está pasando en la Universidad Católica, en la Facultad de Derecho. Frases que uno viene escuchando hace rato, no solamente en las facultades de Derecho, en casi todas, pero por lo menos en mi caso particular me tocó escucharlo muchas veces con exalumnas de Derecho. ¿Por qué tuvo que pasar tanto tiempo para exteriorizar algo que estaba casi normalizado, entre comillas? Sí, bueno, primero que todo, buenas noches. Efectivamente, estas son frases que se escuchan hace tiempo. O sea, mi misma mamá estuvo en la facultad, mi misma abuela, y de hecho sale un reportaje con ciertas frases que son insignes y que se han ido escuchando a lo largo de la historia. Aquí pusimos como las más que se podían poner en cierto horario, o sea, porque hay unas que eran muchísimo más fuertes. Exactamente. Y esto precisamente refleja una mentalidad que ha generado una desigualdad en las oportunidades de la mujer y que afecta, o sea, si estamos hablando de una carrera como Derecho que afecta la proyección profesional que tenemos como alumnas de Derecho y que tenemos también el día de mañana en nuestra vida profesional. ¿Por qué pasó tanto tiempo? Yo creo que el fondo del movimiento feminista se ha ido levantando poco a poco, pero esta vez vino a decir con fuerza que tenemos que ponerle un alto a estas conductas que ocurren día a día en los ambientes universitarios y en los ambientes de la sociedad. Francisca, hoy día veíamos imágenes también en la nota de lo que pasó en la FEN, algo que no es común en la FEN, algo que no se veía hace décadas, ¿no? Según por lo menos lo que me comentaban algunos colegas que estudiaron en la Chile, también gente que salió de la Universidad de Chile en la ingeniería comercial, es algo que es muy poco común, que llama la atención que ocurra y obviamente que está diciendo algo. Sí, es una situación histórica. Nosotras así lo hemos catalogado como Asamblea de Mujeres. Hay rumores, mitos de que alguna vez pudo haber pasado algo similar, pero en verdad en los registros no hay nada concreto. Algunos se remontaban a los años 80, claro, Federici, o sea, Federici, era sí. hace harto rato. Pero es una situación que llegó a un punto cúlmine donde las mujeres tomamos la iniciativa de tener formas de movilización distintas en la facultad, que de alguna manera pudieran poner en el tapete no solamente la facultad, sino en el tapete público, lo que hoy día se vive en la FEN, lo que se vive en la universidad, lo que se vive en el país, pero particularmente lo que se vive en la FEN, donde sistemáticamente los y las estudiantes hemos sido marginadas, pero específicamente las mujeres, que, bueno, la Secretaría de Género, quien ha llevado un trabajo muy importante en la FEN, ha estado trabajando constantemente con la escuela para generar un espacio, una política que permita el desarrollo en igualdad de oportunidades, terminar con el acoso y otras cosas, durante casi 2 años, y la facultad a principios de este año nos cerró la puerta.
Y en ese sentido en el que nosotras dijimos, bueno, hay que empezar a tomar otras medidas y ver que esto no es una marcha más, no es un paro más, no es una movilización más, es una voz fuerte de que hoy día las mujeres ya nos cansamos de los acosos, nos cansamos de los abusos y salimos a movilizarnos con todas las formas posibles que hoy día nos permitan visibilizar nuestras demandas. Teresa, si uno retrocede, a ver, al año 2011 se hablaba de educación gratuita y de calidad, avanzamos 7 años y se está hablando derechamente de una educación que no sea sexista. Este es un movimiento ya que llegó para quedarse porque gratuita y de calidad se quedó ese concepto. Esto quizás puede tener la misma potencia de lo que tuvo el año 2011, el movimiento estudiantil que al final terminó con reforma al sistema educacional, con cosas mucho más potentes. ¿Esto va en el mismo camino? ¿Tú lo ves por ahí? Yo creo que sí, va en el mismo camino y lo más importante, y esto hay que recordarlo, estas dirigentes de hoy, estas mujeres de hoy son continuadoras de Isabel Lebrun, de Antonia Tarragó, que consiguieron que las mujeres entráramos a la universidad por primera vez. Entonces, esta es una continuidad en una lucha que claramente el 2011 planteó el tema de la igualdad, de la no discriminación en términos sociales, y esto ya es entrar más profundo, mucho más adentro en lo que es las relaciones de poder entre hombres y mujeres, porque podemos haber entrado muchas a la universidad, a la educación en general, parecemos iguales, pero todavía hay tremendas diferencias en las prácticas cotidianas, en los contenidos, en la reproducción de un orden que es discriminatorio y que es negativo para todos, porque con este orden perdemos los hombres y las mujeres. Teresa, puede ser un cambio que quizás puede ser más dificultoso porque hay cosas que quizás no se pueden imponer por ley, hay cosas que tienen más que ver con el día a día, con el trato entre nosotros, al revés del tema de gratuidad, otras cosas que sí se pueden imponer por ley. Aquí también hay un cambio cultural que quizás se puede demorar un poco más. Lo que pasa es que las leyes cuando aparecen y cuando se desarrollan es porque reconocen que eso es bueno para la sociedad. En ese sentido, el que se avance con leyes que eliminen o exijan que se elimine la discriminación y los abusos de poder, en el fondo quiere decir que la sociedad está avanzando a un punto en el cual no es tolerable, ya no es tolerable. Eso es lo que están diciendo las jóvenes de hoy día, que si no lo pudimos decir en los 80 y en los 70 porque estábamos bajo dictadura, ellas sí están hoy día en los espacios de la educación donde pueden hacer lo que nosotros tuvimos que hacer en las calles en los años 70 y 80. Vicente, hoy día vimos una imagen bien particular, que eran alumnas del Carmela Carvajal, del Liceo 1, tomándose el Instituto Nacional. Claro. Tú como presidente del Centro Alumnos, ¿cómo ves lo que sucedió hoy día y el trasfondo también, que muchos buscan, lo conversamos incluso en maquillaje, de que liceos emblemáticos como el Instituto Nacional dejen de ser solamente masculinos y otros que sean solamente femeninos, que sean mixtos? ¿Cómo lo ven ustedes? Claro, evidentemente, no, dada la circunstancia, el improviso de esta manifestación, nos cuesta un poco... No lo esperábamos. Ya. Habíamos escuchado algunos rumores, claro, pero nada concreto. Entonces, claro, no podemos hacer un escrutinio formal, como para medir si los estudiantes en general están de acuerdo con esta manifestación. Pero dado el avance que ha tenido dentro de la comunidad la discusión, particularmente dentro de la comunidad estudiantil, nos da para presumir que en el fondo los estudiantes están apoyando este tipo de manifestaciones y que en el fondo nos estamos quedando con el fondo, valga la redundancia, de la discusión, que tiene que ver con que efectivamente el Instituto Nacional tiene que avanzar en materia de género y la sociedad también. A ver, hemos visto durante los últimos días casos que remencionan al mundo. El caso de Harvey Weinstein, vimos el caso aquí en nuestro país de Elvara Abreu. Se ha discutido durante meses el tema de la brecha de género en términos de salario. En nuestro país es de un 32% y los últimos 10 años no ha mejorado un ápice en términos de salario la diferencia entre hombres y mujeres. ¿Cómo ves tú eso, Magdalena? Porque es algo que traspasa absolutamente la universidad. O sea, este tema, el abuso se puede manifestar de muchas formas, desde por la misma pega, que una mujer gane un 20% menos, que uno se acerca a un banco y a un hombre le van a cobrar de interés mucho menos que una mujer, y así muchas cosas. Sí. Bueno, efectivamente, aquí yo creo que Chile hoy día está cambiando y este cambio lo estamos impulsando precisamente las mujeres. Y esto tiene que ver con muchas veces las situaciones de abuso que vivimos las mujeres, tal como tú comentas, cuando tenemos un salario, cuando se nos paga un salario, cuando se nos cobra en la ISAPRE, cuando en el fondo también en un ambiente laboral o cuando se nos acosa en las calles.
Es más, en el fondo, estas movilizaciones, estas tomas responden precisamente a este proceso de cambio. Nosotros, por lo menos desde Derecho, hemos querido generar propuestas concretas para poder trabajar estos problemas. Hemos querido generar, por ejemplo, una revisión al protocolo de abuso sexual de nuestra universidad para generar cambios y mejoras ahí, pero también hemos generado una propuesta para implementar medidas concretas por la mujer en las universidades y en la sociedad. O sea, nosotros como alumnos de Derecho tenemos mucho que decir en materias de legislación. Pero tú mencionaste el tema del protocolo. Algunos casos que vimos ahí en la nota de Cintia Rubio hablaban de que en ciertos elementos el protocolo estaba un poco obsoleto. Por ejemplo, vimos el caso de una estudiante que había sido abusada fuera de la universidad, en otro contexto, en un carrete, decía ella, y al final la universidad no toma las medidas porque ocurrió afuera de la universidad. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes como este tipo de vacíos? También porque en muchos protocolos el tema del acoso tampoco está tipificado, ni siquiera en la ley. Sí. Bueno, en el fondo, estos avances que nosotros queremos generar, queremos además poder aportarlos en un documento en el Ministerio de la Mujer. Y con respecto al protocolo, nosotros como Universidad Católica somos de las pocas universidades con un protocolo de violencia sexual. Este protocolo fue implementado hace poco y por lo tanto tiene una serie de deficiencias que hay que ir mejorando, y por eso que existe una mesa hoy día en nuestra facultad para poder generar una revisión. O sea, existe una mesa con la universidad, hay una conciencia de que quizás este protocolo... Es una mesa de los estudiantes de Derecho, exactamente, que va a generar aportes, sobre todo en los temas que podemos aportar desde una facultad de Derecho. Pero efectivamente hoy día hay deficiencias como las que se establecían en este caso, donde este protocolo no ampara a dos alumnos que están en otro ambiente que no está respaldado por la universidad, pero que sin embargo pueden ser compañeros de generación o compañeros de facultad. En el caso de esta alumna, por ejemplo, tiene que volver a ver a su compañero, o sea, se genera un círculo vicioso. Y muchas veces son esas mujeres o esas víctimas que tienen que sufrir un poco las represalias y quizá la carga de tener que cambiarse o congelar un año porque no se están tomando medidas concretas. Francisca, ¿cómo toman ustedes los números que son bastante decidores? 1 de cada 10 universidades en nuestro país tiene un protocolo para enfrentar este tipo de cosas. O sea, es algo que si uno ve por los números estamos absolutamente en pañal. O sea, queda mucha pega por hacer. Sí, bueno, hay varias universidades que hoy día todavía no se hacen cargo, pero incluso las que sí se han hecho cargo, como el caso de la Universidad de Chile, tiene una deficiencia tremenda en los protocolos. ¿Qué tipo de deficiencia en este caso? Porque vimos en el caso de Derecho, había la nota por lo menos nos mostraba un par de elementos que eran decidores. Nosotros, como por ser una institución pública, la forma de investigar a casos de abuso o de acoso es por sumario administrativo. O la razón por la que se hacen los sumarios administrativos es como falta la probidad. No está la figura del acoso o del abuso para hacer esos sumarios. Entonces, en el caso puntual, por ejemplo, perdón interrumpirte, el caso de Carlos Carmona en la Facultad de Derecho. Sí, y muchos más. Y eso hace que las medidas que se tomen, el resguardo de las víctimas, por ejemplo, el que no puedan presentar pruebas, el que los sumarios sean secretos y no puedan saber el proceso, hace que estos protocolos hoy día no sean ni eficientes ni suficientes, porque lo único que hace es tener una situación de desprotección de la víctima, tener que encontrarse con su victimario, su agresor, tampoco saber en qué parte del proceso van. O sea, las víctimas no pueden conocer en qué parte de la investigación va, cómo va la sanción, etc. Y eso lo que provoca, como bien decía Magdalena, en muchos casos es que compañeras no quieran ir a clase, tengan que ellas salir del espacio que quien debiera salir el agresor y no ella. Entonces hay un problema ahí con los protocolos que también en la Universidad de Chile lo estamos revisando. Hay una mesa contra el acoso donde participa tanto rectoría como la estudiante, y estamos en proceso de revisión porque fue un logro haber avanzado un protocolo, pero nos dimos cuenta que esto no está funcionando, y también en muchos casos por voluntades políticas de las autoridades de la facultad. O sea, no solamente porque el protocolo no funciona. Nicolás, te puedo hacer ahí Andrés, te puedo hacer ahí una complementariedad quizá al comentario, pero precisamente tú tocabas el tema del acoso, y hoy día el acoso, en el fondo en materia laboral, está tratado como cualquier requerimiento de carácter sexual no consentido y que puede afectar en el fondo en
en la proyección laboral que tiene una persona o en la situación laboral que tiene actualmente. Y en el fondo esta relación de subordinación y dependencia es algo que me gustaría también dejar un poco instalado, que puede verse otras veces en otros casos, incluso universitarios, cuando existe una relación de subordinación y dependencia alumno-maestro. De repente, esos son temas que hoy día también se han tocado en el fondo de la esfera nacional, que han generado polémica y que de repente también es preciso poder entrar a generar una regulación al respecto. Teresa, nosotros vimos como que toda esta discusión parte, o sea, mediáticamente, porque está hace rato, y me imagino en las universidades, pero mediáticamente parte hace poco, con el tema de Carlos Carmona, este abogado del Tribunal Constitucional, que trabaja en la Facultad de Derecho de la Chile. No sé si tú lo mencionabas, el tema que no está tipificado como el delito del abuso sexual, sino, ¿cuál el que mencionaste tú que estaba tipificado como? El caso falta la probidad. Falta la probidad. A ver, en ese caso puntual, ¿eso es lo que enciende un poquito toda esta escalada que hemos visto en los últimos días, o es algo que viene arrastrándose hace mucho rato? Viene desde mucho tiempo. Cuando yo estudié en la universidad ya existía este problema y ya había movimiento en ese. Yo estudié, digamos, de esa generación. ¿Por qué este es el que prende un poco respecto a otros que quizás no prendieron en su minuto? Es por la acumulación, es una acumulación. Yo creo que lo que sucedió con la manada en España sensibilizó muchísimo, y esta acumulación de sensación de que los derechos de las mujeres no se respetan, que también ha sucedido en este país el último tiempo, cuando se dicta un protocolo que cambia, digamos, derechos de las mujeres, cuando hay una serie de hechos que han sucedido en este tiempo en que los derechos de las mujeres han sido como conculcados. Entonces se enciende con Herval, se enciende con estas cuestiones porque de verdad es el no va más, el no va más. Y lo más importante es lo que tú dices, aquí siempre hay una relación de poder. Y cuando hablamos de relaciones de género estamos hablando de una relación de poder. Además, cuando es un profesor con una alumna, además cuando se da una situación, digamos, de claramente jerárquica, y eso sí está tipificado en la ley sobre acoso laboral y sexual, sí está tipificado. Pero el caso es cómo se hace en las universidades. En el fondo hay que generar un debate que es muchísimo más allá que este aspecto, digamos, específico del acoso. Es el conjunto de la sociedad que tiene que revisar, hombres y mujeres, cómo nos relacionamos de manera que reconozcamos a las mujeres y a las otras personas, a la diversidad sexual, a los migrantes y a todos como iguales, y los tratemos como iguales. Eso es el fondo de la cuestión, y por eso es tan importante este movimiento, porque, como tú decías muy bien, hace propuestas para el conjunto de la sociedad. No es un tema para las mujeres, es un tema para la sociedad. La sociedad en su conjunto va a mejorar en la medida que, ¿no es cierto?, podamos resolver estos temas. Afecta a la infancia, a los niños, tanta preocupación, ¿no es cierto?, por los niños. Resulta que estos temas parten en la infancia. Entonces, si tú no cambias, haces un switch, es decir, esto no es tolerable, vamos a seguir con este tema. Yo creo que hay que prevenir y que la prevención, el protocolo es cuando ya pasó, llegamos tarde. La ley, que hay un proyecto de ley que está en el Parlamento, que es del derecho de las mujeres a una vida sin violencia, incluye la tipificación del acoso sexual en todo su sentido, digamos, es cuando ya sucedió. Lo más grave es qué hacemos, y por eso el caso del Instituto Nacional es tan importante, porque ¿qué hacemos para prevenir? ¿Cómo hacemos para prevenir, digamos, que en ninguna circunstancia ninguna persona se sienta con derecho y con superioridad frente a otra para causarle daño, para hacer que termine su carrera? Sucede lo mismo en el trabajo. No solo las mujeres se retiran de la universidad cuando han sido acosadas y no encuentran, y hay impunidad, sino que en el trabajo también. La cantidad de mujeres que dejan el trabajo porque han sido acosadas. Entonces, la impunidad es muy grave. Teresa, tú mencionabas justamente el tema del instituto. Vicente, durante el último día se ha investigado eventualmente un supuesto abuso sexual en contra de una trabajadora en el instituto, una trabajadora de nacionalidad haitiana. ¿Cómo lo ven ustedes como presidente del centro de alumnos? ¿Es algo que es grave? ¿Cómo lo han enfrentado? Claro, es que acá, lamentablemente, Francisca mencionaba al principio que están marcando muchos hitos históricos.
Lamentablemente en nuestro caso también estamos haciendo historia, pero de manera totalmente dramática como comunidad, en el sentido de que, claro, de momento nos estamos quedando con esto de, al menos a título de institución, digamos, nos estamos quedando con el condenar esta serie de situaciones particulares que en el fondo denotan la situación que está ahora sobre la palestra, que tiene que ver efectivamente con que en el Nacional hay un sinfín de conductas machistas que están totalmente normalizadas. Yendo al caso de la funcionaria haitiana, claro, esto habría ocurrido el miércoles pasado a eso de las 8:30, donde un chico de la tarde, entre séptimo o primero medio, esos son los cursos, digamos, que están en esa jornada, se habría puesto detrás de ella. Bueno, la verdad es que no sé si hace falta como entrar en detalle, evidentemente. No sí, claro, pero evidentemente se produce una situación de vulneración, de abuso sexual hacia la funcionaria y entiendo que se está realizando una investigación interna de parte del colegio. Y además está a decir que nosotros, además de condenar esta situación, a modo de centro de estudiantes estamos enfocando precisamente en lo que decía la señora Teresa respecto a la prevención. Y es que nos hemos dado cuenta de que no basta con condenar estas situaciones. Las mujeres lo que menos quieren en la actualidad es disculpas, quieren respuestas, quieren medidas y las quieren ahora. Y nosotros como centro de estudiantes, claro, hacemos la autocrítica, hemos sido deficientes a raíz de estas particularidades, de estas situaciones aisladas que evidentemente reflejan una situación de fondo, nos pusimos a actuar de modo más ágil. Pero hasta antes de eso, claro, si bien habíamos hecho foros, jornadas reflexivas, discusiones, en fin, se entiende que no hemos dado abasto. Y por eso es que resulta aún más preocupante cuando las mismas autoridades, distintas autoridades, tanto dentro del colegio como incluso superiores, digamos, no se han pronunciado o no de manera lo suficientemente sustancial en torno a esta problemática. Y es que hace un rato, por ejemplo, veía la declaración que saca el rector donde, por ejemplo, dice que la manifestación que hicieron las compañeras la semana pasada, el día jueves, fue violenta. O sea, no sé, pero que nos griten a nosotros machitos o que nos pongan un par de carteles no parece algo violento. Violento es que la acosen en la calle día a día, entonces es casi una burla, digamos, en ese sentido, hacer una declaración que contenga ese tipo de palabras. Evidentemente nosotros contrastamos con esa visión, nosotros no creemos ser los dueños, los paladines de la lucha en torno a la igualdad de género, nosotros creemos que nos estamos quedando atrás y que por lo mismo ya es momento de hacerse cargo como institución y los estudiantes estamos totalmente dispuestos a avanzar en esta materia. Magdalena, Francisca, le hago una pregunta a ustedes dos. ¿Qué pasa? Porque esta es una discusión, este tema de las tomas hace rato que están en redes sociales, por ejemplo, cuando las catalogan de feminazi. ¿Qué le pasa a usted? Porque es un concepto que está instalado y al que no le gusta, porque la descalificación entra al tiro. O sea, aquí no hay ningún filtro. No, es una situación, yo creo, y la catalogo como ridícula. Hoy día compararnos un movimiento feminista que busca la igualdad, que busca la justicia, que busca la dignidad de las mujeres, compararlo con lo que fueron los nazis, o sea, es una situación para mí que demuestra solamente el miedo que le tienen los machistas a que las mujeres nos organicemos y alcemos la voz. A mí me parece que incluso ahora, en su momento me molestaba, me hacía sentir mal, de hecho. Ahora solo me da risa por el nivel de ignorancia que puede demostrar una persona que hace esa comparación. Para mí hace una comparación de un movimiento que busca principios y objetivos tan nobles como lo de la igualdad de género, compararlo con la matanza de miles de judíos, encuentro que es una tontera. Magdalena. Mira, yo creo que aquí un poco las mujeres no están pidiendo que nos regalen nada. En el fondo no estamos pidiendo que nos regalen nada, sino que precisamente que se reconozcan los derechos que siempre hemos tenido. En ese sentido creo que ridiculizar también, obviamente, la causa por la mujer es reduccionista, es en el fondo instrumentalizador. Aquí quiero generar un contrapunto también a cómo se ha llevado el tema de las movilizaciones sociales en los que hemos estado inmersos. Nosotros estamos completamente a favor de que estas movilizaciones se den a través de los estudiantes, a través de las mujeres. Sin embargo, y de hecho, Derecho UC adhiere a la marcha de mañana. Sin embargo, nosotros como directiva rechazamos la manera en cómo se ha llevado este proceso. Porque este proceso lamentablemente ha sido sumamente instrumentalizado. O sea, instrumentalizado ¿por quiénes? Por partidos políticos de nivel nacional. Por ejemplo, Revolución Democrática, que es uno de los redactores del documento que se lleva a la Confech. Y en realidad, que nosotros que promovemos que esta causa sea completamente movilizada por las mujeres, que sea completamente transversal, no queremos que sea cooptada por partidos políticos. Te veíamos, Francisca, que no tenías algo que no te parecía, parece, ¿no? Sí, sin defender Revolución Democrática, yo
soy independiente. Me parece que hoy día justificar el rechazo de parte del Centro de Estudiantes de Derecho a la movilización de mañana y decir que es por una instrumentalización de un partido político, es desconocer los anhelos que tienen miles de mujeres y cientos de mujeres incluso dentro de la misma facultad de Derecho. Y a mí me gustaría que ojalá eso se pudiera quizá analizar de mejor manera y también la invito a eso, porque aquí no se trata de salir a marchar si es que estamos no de acuerdo con un cierto partido político. Hoy día es una situación que es bastante transversal para el movimiento feminista y nos llama a sacar ese oportunismo, sacar la rencilla y poder salir todas juntas como mujeres y compañeros aliados a movilizarnos y poner el foco ahí. Yo creo. Sí, efectivamente ahí, Francisca, vamos en la misma línea. Nosotros también promovemos que este movimiento, toda esta movilización social y cultural sea de la manera más transversal posible. Que ningún movimiento político, que ningún partido político llegue y pueda poner su logo o pueda arrogarse en el fondo lo que ha sido esta causa, que precisamente se está levantando en los distintos territorios, respondiendo a las realidades concretas de cada una de las facultades, de cada una de las universidades. Son las mismas mujeres las que están generando asambleas autoconvocadas por las mismas alumnas en otros territorios, como por ejemplo hoy día el nuestro, que generó una asamblea con profesores, funcionarios y alumnos, donde todos aportaron de manera transversal en esta movilización. Creemos que por ahí tiene que ir la dirección y, de hecho, Derecho se adhirió a la marcha de mañana. Nuestro voto fue precisamente simbólico para decir un alto a la instrumentalización de esta causa. Teresa, yo creo que buena parte de los chilenos va a adherir a muchos de los puntos que se ponen aquí en la mesa, pero si uno lo mira, esto atraviesa varias generaciones. ¿Dónde está quizás el límite para no ubicarnos quizás los hombres y mujeres quizás como enemigos? Porque uno tiende a pensar, uno mira de afuera y dice, a ver, va a llegar un punto, esto es absolutamente, es legítimo, pero un punto que también somos complementarios, que es importante. Es bien complejo porque, se juega en la vida cotidiana, se juega en las experiencias personales. En el matrimonio, en muchas instancias. En términos objetivos, cuando uno mira las cifras, la verdad es que las mujeres los hombres nacen como en la sociedad de la mitad para arriba, siempre, hasta el que es más pobre siempre tiene una cantidad de poderes y de posibilidades de la mitad para arriba y nosotros estamos irremediablemente en la mitad para abajo y eso es súper objetivo. ¿Qué hacemos para cambiarlo? La jugamos todos y cada uno. Lo que ha pasado ahora, yo que soy de las mayorcitas, para nosotros es extraordinariamente fantástico porque significa que toman el testigo, ¿no es cierto? El testimonio, nuevas generaciones, para seguir planteando lo mismo. Y en ese sentido no puede ser instrumentalizado por los partidos. Esto es una causa social que viene, como decía yo, desde el siglo XIX en Chile. Es una causa social. Lo que pasa es que siempre va a haber un interés político porque lo social y lo político es muy difícil de separar. O sea, el hecho que hayamos tenido una mujer presidenta de la República cambió a este país para siempre. Que una mujer pudiera llegar a la presidencia era algo impensado hasta que ella llegó, hasta que se llenó de un gabinete paritario, o sea, generó las condiciones para que hoy día todas las mujeres, independientemente si son de derecha, de lo que sean, reivindican la igualdad. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, el movimiento estudiantil tuvo rostro de mujer, Camila Vallejo, y rostro de mujer y varias dirigentes, ¿no es cierto? Y esto va increciendo porque las mujeres somos la mayoría en este país, somos más de la mitad de la población es de mujeres. Pero lo que yo te preguntaba, ¿dónde está quizás para no ponernos en el papel de enemigo? Porque en el fondo es que hay que objetivarlo. Sí. Hay, por un lado, mirar las cifras y mirar las condiciones objetivas. Y por otro lado, ver qué hacemos cada uno de nosotros en su vida cotidiana. Entonces, son los dos temas. ¿Cómo se parte ahí? Se le echa la culpa al mercado. El mercado califica a las mujeres, ¿no es cierto?, y les paga menos. El mercado son decisiones individuales de empresarios que en general son mayoritariamente hombres, que podrían perfectamente generar condiciones de acciones afirmativas para asegurar de que no haya diferencias que sean arbitrarias. Pero también en la casa hay rutinas, por ejemplo, el hombre es el macho sostenedor que si pone la plata para mantener mes a mes,
el que puede decidir todo. Y la mujer, o sea, la pega de la casa muchas hoy veces día, es muchísimo más pesada que la... Hoy día las familias en que la mujer es solamente dueña de casa son absolutamente minoritarias. Absolutamente. Prácticamente, o sea, es realmente una minoría. La mayoría de las mujeres trabajamos. Y eso significa que los varones saquen su identidad, digamos, pongan su identidad en otros aspectos, no en tener el poder, en llevar la plata, en gritar más fuerte, en ser la autoridad. Porque nosotros los queremos igual, los queremos como personas, no los queremos ni que porque vayan a ser autoridad, ni que porque traigan la plata. Entonces, eso es lo importante. Tiene que cambiar el centro, digamos, desde donde se construye la identidad masculina, que hasta ahora ha estado centrada tan fuertemente en el proveedor y en el poder y en el espacio público, y de pronto las mujeres nos tomamos el espacio público y se sienten amenazados. Hay que reconversar, hacer un nuevo pacto social, un pacto igualitario, y eso hay que hacerlo desde cómo educamos a los niños y cómo conversamos, y saber que somos iguales, que somos de verdad en igualdad, somos iguales en dignidad y en derecho, dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero tenemos que hacerlo efectivo todos los días y en todos los espacios. Nos queda 1 minuto y medio, Vicente. ¿Cómo lo ven ustedes desde la educación escolar, uno podría decir? Claro. Lamentablemente, a raíz de estas situaciones nos hemos encontrado con hartos compañeros que efectivamente tildan de feminazi las distintas manifestaciones o los distintos comentarios que hacen las mujeres a raíz de estas situaciones. Y lo cierto es que es lamentable. Es lamentable que tengan que ser precisamente mujeres externas a nuestra comunidad educativa quienes hagan el llamado de conciencia para que recién nosotros despertemos y digamos, bueno, efectivamente tenemos que hacernos cargo de esta problemática. Y también el término feminazi siempre se asocia mucho, digamos, a la exageración o decir, están exagerando, la frase del polerón no era para tanto, pero la verdad es que sí es para harto. Porque si hoy normalizamos una situación de estas características, mañana vamos a normalizar una peor. Si hoy normalizamos un polerón que básicamente valida el acoso callejero o lo permite a tal punto que uno lo pueda andar trayendo como parte de su vestimenta, mañana vamos a normalizar algo mucho más grave. Entonces, este tipo de situaciones no se pueden dejar pasar. Qué bueno que los compañeros del cuarto L tomaron conciencia, sacaron un comunicado, dijeron, pucha, no era nuestra intención, digamos, agredir a nadie. En la praxis, evidentemente, se dio de manera absolutamente contraria. Y van a dejar de utilizar el polerón, digamos. Algo no muy parecido ocurrió con el caso de la manada, pero sin embargo es casi unánime el repudio, digamos, hacia esa situación de esta mofa que se hace hacia el caso de la manada en España. Y así estamos viendo distintas maneras de prevenir a través de la concientización en pos de esta lucha, digamos, que no es nuestra, pero que sí la podemos apoyar desde nuestra tribuna, que hoy es el Centro de Alumnos. Teresa, Vicente, Francisca, Magdalena, le agradecemos su presencia aquí en Vía Pública. Gracias. Vamos al corte, volvemos en segundo acá en Canal 24. Ya, volvemos a Vía Pública con lo que habíamos dejado en suspenso. La votación en nuestro fanpage 24horas.cl a esta pregunta que tiene relación justamente con el tema central del panel. ¿Has sido o fuiste víctima de acoso en el aula, en las clases, en la universidad? Sí, un 10%, es una práctica recurrente. Sí, aunque son casos aislados, 27%. Nunca me ha pasado ni a mí ni a mi entorno. 29% no, pero he escuchado un 34%. Está bastante repartida la votación en nuestro fanpage 24horas.cl, centrado obviamente en el tema de las tomas feministas que se han dado los últimos días en nuestro país. Vamos con lo que está diciendo hasta ahora lo más importante en nuestro sitio web 24horas.cl. Informe especial, Los Intocables de San Ramón. El primer capítulo debut de la temporada de Informe Especial, este capítulo a cargo del periodista Patricio Núñez y de todo el equipo de Informe Especial, está disponible en nuestro sitio web 24horas.cl. El primer capítulo de la nueva temporada del programa de investigación de TVN, el decano del periodismo investigativo en televisión en nuestro país. Disponible este primer capítulo de la temporada 2018 de Informe Especial, éxito en rating. Y como siempre también en premiaciones, recibió el premio de excelencia periodística de la Universidad Alberto Hurtado hace solo instantes. Vamos a la pausa nuevamente aquí en Vía Pública. Volvemos en segundos.